menos M1. Listo, ya lo puse. De abajo sería 1 más el producto de las dos pendientes. Bueno, esta fórmula la vimos en la otra clase, o la anterior, ya no me acuerdo. La otra me parece que fue, sí, la clase anterior. Que con esta fórmula podíamos calcular el ángulo entre las dos rectas. O sea, nos da la tangente del ángulo. Pero bueno, usamos la calculadora y sacamos cuánto es tita también, ¿sí? Tita, fi, da igual. Entonces, para poder aplicar esto, claramente hay que determinar M1 y M2. Digamos que estos puntos son de la recta L1 y estos puntos son de la recta L2. Entonces, con estos puntos sacamos la pendiente de esta, que va a ser M1, y con estos puntos la pendiente de esta, que va a ser M2. ¿Sí? Okay. Bueno, esperen que demasiadas cosas acá. Y entonces, M1, ¿cómo va a ser? Alguien que me diga. Era un cociente, ¿se acuerdan? Era I2 menos I1. Y en el denominador, X2 menos I2. I2 menos I1 en el numerador y en el denominador X2 menos X1. Esa es una de las fórmulas para encontrar la pendiente. Y en este caso particular, la M1 arriba, va a ser... Sí, dale. Arriba queda 0 menos 4. 0 menos 4. Y abajo menos 5 menos 3. ¿Estamos? Ok, perfecto. Y yo lo hice al revés. No sé si se podía de cualquier lado o si lo hice mal. No, está bien. Hiciste 4 menos 0 y 3 más 5 te quedó. ¿Puede ser? ¿O estoy diciendo mal? Me quedó, sí, más 5. Claro. Sí. ¿Sofía me habla? Sí, profe. Ah, bien. Bueno, para reconocer las voces. Estoy agudizando mi oído con esto, chicos. No los veo, pero quiero saber quién me habla. Bueno, y entonces esta da un medio. ¿Estoy bien? Sí. Sí, profe. Bueno, y la M2 entonces, ¿cómo quedó? 0 menos 0. 0 menos 0 queda arriba. Ah, están alineados. ¿Y abajo, en el numerador, profe, en el denominador? Menos 5 menos 0. Menos 5 menos 0. O sea que está 0. Sí. Ok. Bien. Y si queríamos usar esta fórmula, también ya tenemos el M1, M2, no es más que reemplazar y listo. Me quedo acá, ¿sí? Lo hago, así tengo en cuenta la fórmula. Tangente de tita. La M2 había dado 0, entonces 0 menos un medio, que había dado la M1, sobre 1 más, bueno, esto va a dar 0, es el producto, ¿no? Un medio por 0. ¿Sí? Lo pongo, pero no hacía falta que lo pusiera. Acá por 0. Y entonces esto queda menos un medio, ¿no? Porque sí, acá abajo eso se anula, más 1 da 1, dividido por 1 da lo mismo, y arriba tengo menos un medio. ¿Hasta ahí todos entienden, chicos? Además de los que están hablando, ¿el resto viene bien? Ok. Sí, hasta ahí sigue. Sí, profe. ¿Qué más? Sí, estamos bien. Bueno, entonces faltaría, pero nosotros queremos averiguar el ángulo, así que vuelvo acá. Voy por partes. Tita va a ser igual a la tangente a la menos 1 de, habíamos dicho, menos un medio. ¿Y esto cuánto dio? $26,56. A
ver, voy a agarrar la calculadora. Los tengo hechos, pero tendré que volverme a buscar la carpeta y todo. Esto es shift tangente de menos 1/2. Ok. Medio negativo. ¿Está bien? Claro, yo como tengo al revés me dio 1/2 y después es otro. Claro. Bueno, una vez que tenés ese 26,5, aprieta la tecla de grados, ¿sí? O el menos 26, no importa. Aprieta la tecla de grados y lo pasa a minutos y segundos. O sea que este me queda 26 grados, 33 minutos y 54 segundos. Lo redondean, siempre da... Lo estoy haciendo ahí porque hasta ahí me llega el tamaño de lo que estoy grabando. 26 grados, 33 minutos, 54,18 segundos me dio. Bueno, no ponemos 18, ¿sí? Redondeamos. Por exceso o por defecto. O sea, hasta 5 lo bajamos al número, o sea, lo dejamos como está, y si es más de 5, lo que está después, lo del decimal, digo, pasamos al número siguiente. ¿Está bien? Ok. Bueno, ¿alguna duda con esto? Si daba negativo, bueno, tenemos en cuenta propiedades de la tangente, ¿sí? Está bien que en realidad, si yo estoy, la situación acá, más o menos, déjenme ver, era 3, 4, menos 5, 0. ¿Hicieron dibujitos para entender esto? Supongamos que menos 5, 0 era un punto y el otro, ¿ves? La podía sacar de allá, pero es lo mismo. 3, 4. Entonces, supongamos que es más o menos por acá. Acá está el otro punto. El otro día aprendí, a ver si me sale, a hacer las rectas. Esa es una. Y la otra pasa por 0, 0 y por menos 5, 0. O sea que coincide con el eje X. Bueno, mi eje X inicial estaba medio choquito. ¿Está bien? Esa es la situación. Este es el ángulo que estamos calculando. Si me dio negativo es un ángulo de giro. ¿Está bien? Pero es igual a este. Solamente que viene para acá abajo. Está girando para el otro lado. Así que este es el ángulo que encontramos. En este caso queda positivo directamente y listo. Lo que tienen que recordar cuando usan la calculadora es que les dan un rango de ángulos. ¿Sí? ¿Está bien? Así que tienen que ir viendo en qué cuadrante están los ángulos que están calculando. ¿Estamos? Bueno, ¿estamos con este ejercicio? Sí, profe. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, ¿una Sí, duda? profe. Entendió. Me comí el nombre de los ejes, nunca lo hagan. ¿Está bien? El nombre del origen de los ejes siempre tienen que estar. Bueno, paso el que sigue entonces. El 7. Por ahí eso no lo vamos a resolver todos porque eran medios largos. No me acuerdo si es el 7 y el 8 o el 8 y el 9. De los paralelogramos y eso. Explico la idea para que les quede claro, para que todos lo puedan hacer. Y si quieren corroboramos los resultados para que no se nos vaya toda la clase en eso y podamos avanzar en la teoría, ¿sí? Estoy buscando mi carpeta. Así hago más rápido. En mi montaña de carpetas. Bueno, alguien que me lea el 7. Por favor. ¿Están ahí, chicos? Ahí lo leo. Dale, porfa. Demostrar que los puntos A, menos 1, menos 2, Sí. B, 3, menos 6, Sí. 3 menos 6, sí. C, 11, menos 1, Sí. y D, 7, 3, Ok. son los vértices de un paralelogramo. ¿Y aclaraba algo más ahí del paralelogramo o no?
No, eso no. ¿Y saben ustedes cuándo están frente a un paralelogramo? ¿Qué condiciones tiene que cumplir algo para hacer un paralelogramo? Cuando tiene los cuatro lados iguales, par y par. Y son paralelos. Ok. Sí, pero para definirlo el paralelogramo no es necesario aclarar que los lados opuestos son iguales, ¿está bien? Eso sería una propiedad, es cierto, eso estaría bien, pero para definirlo basta con lo segundo que dijiste, con que los lados opuestos sean paralelos, ¿sí? O sea, que tenga dos pares de lados paralelos. Con eso ya definís el paralelogramo. Lo otro es una propiedad que se deduce de la definición, ¿está bien? ¿Se entiende eso, chicos? Sí. Bueno, ok, entonces, si no tenías más cosas para probar ahí, era terrible el ejercicio, entre que ya es largo y va a ser súper largo. Entonces ahí, para probar que es paralelogramo, bastaría probar que los lados opuestos son paralelos, ¿sí? ¿Y cómo probamos que son paralelos? Y bueno, tenemos los vértices de ese paralelogramo, ¿sí? Podemos determinar la pendiente de las rectas que contienen a los lados y ver si esas rectas son paralelas. Si esas rectas son paralelas, los lados también son paralelos. ¿Está bien? Claramente que acá hay que hacer un gráfico, ¿no? Y verlo. Yo hubiese empezado por ahí, en esta situación. ¿Sí? Si vieran el gráfico de mi carpeta, da pena. Pero tiene pinta de paralelogramo, ¿sí? Bueno, entonces... ¿Alguien lo hizo este? ¿Alguien llegó a hacerlo? Sí. ¿Sí? ¿Qué hiciste? Revisé que las pendientes sean iguales. Ajá. O sea, calculaste, poner la pendiente que pasa por ahí por B. Sí. Por B. Y después la que pasa por, no sé, Por D y C. D y C. Por costumbre mía, lo voy a poner en orden alfabético. Ay, no sé por qué tengo esos traumas. Y después, no sé, la AC, se me ocurre. Y después será la BC. Y ahí tenemos todas, ¿no? Hay que hacerlas a todas. Sí. Ok. ¿Alguien más lo hizo a esto aparte de Axel? Yo. Sí, yo también. Natalia, Ujú. ¿quién más? Otro Yo igual yo. lo hice. Igual. Pero me quedó la pendiente, por ejemplo, la pendiente AD, que es igual a la pendiente BC, o sea, porque dice gráfica, y después me quedó la pendiente AB, que es igual a la pendiente BC. Bien. ¿Y la pendiente AB, por ejemplo, cuánto te dio? La pendiente AB me dio -1. -1, dale. Y la CD esta también, esta es la que da -1 también, ¿no? Sí. Y la otra, la AC, No, esa AC no, porque No, hay AC que no. cortar arriba. Es transversal, el corte. No, está bien, es AD, ¿no? Díganme cuando le pifien algo. Sí, AD. Sí, me confundí, perdón, es AD acá. ¿Y esta está bien, la otra? Sí, la otra está bien, esa es nomás. ¿Y esta cuánto dio? La AD. 5 octavos. 5 octavos. Y entonces, esta BC, ¿también 5 octavos les dio? Sí. Entonces, bárbaro. Funciona. Es un paralelogramo. Como la recta AB y la CD son paralelas, y la recta AD y la recta BC son paralelas, son las rectas que contienen a los lados, entonces resulta que ABCD es un paralelogramo. ¿Vamos? Bien. Bueno, eso en cuanto al 7. El 8... A ver, el 8 era... hallar la pendiente de la recta que es mediatriz del segmento... ¿Ese es el 8? Que une los puntos... Sí. A7, 4, B menos 2, 2. Ok. La recta... Esperen que me perdí en lo que leí. Hallar la pendiente... que es mediatriz del segmento. O sea, tenemos un segmento... ¿Sí? A ver, esperen. Esta es la situación.
y X, O. ¿Ustedes saben usar el GeoGebra, chicos? ¿Ya tuvieron alguna materia que...? ¿Sí? Sí. Bueno, se hacen todos los gráficos en el GeoGebra, ¿no? Para ver qué onda. Es lo que yo haría. Lamentablemente no puedo abrir tantas cosas acá. Supongamos que acá es 4 y acá estoy en 7. Más o menos ahí. Y tengo un extremo del segmento y el otro está en -2. Si esto es 4 más -2 acá, y si esto es 4. No, perdón, -2 acá. Más... ¡Oh! Me salió gigante el punto. No, muy feo. Un poquito más chiquito. O sea que el segmento que estamos buscando... No. A ver si puedo. Ese. No, el segmento que tenemos es ese. Y lo que queremos hacer es la mediatriz. ¿No? O sea, hallar la pendiente de la mediatriz. Bueno, ¿qué cosa era la mediatriz? ¿Alguien se acuerda? El punto medio sería, ¿no? Pasa por el punto medio, ¿cierto? Pero, ¿qué objeto? ¿Es un punto? ¿La mediatriz? Objeto geométrico, digo. Si le estamos buscando la pendiente, digo, a un punto no le podemos buscar la pendiente. Es una recta. Claro, porque digo, para hablar de pendiente estamos hablando de recta, ¿sí? Recuerden que la mediatriz es una recta que pasa por el punto medio, es cierto, y además es perpendicular al segmento, ¿sí? O sea, lo divide al medio pasando con un ángulo de 40 grados, ¿está bien? Entonces, supongamos que más o menos acá está la mitad. Más o menos, lo estoy diciendo, ojo. Ay, ¿por qué no me lo tomó? Qué feo. Supongamos que esa más o menos es la medida. Esto lo estoy diciendo, ojo, ¿sí? Nosotros sabíamos, tenemos métodos, si ustedes hicieron un dibujo a mano, por ejemplo, hay métodos para determinar la mediatriz. Si lo hacen en el GeoGebra te da la mediatriz, ¿sí? 40 grados. ¿Qué cosa? Lo de los 40 grados. Dijiste algo de 40 grados. No, de 90. Bueno, listo, pero que no entendí nada. Claro, no tenía ningún sentido. No, 90, que es perpendicular, digo, ¿sí? Es perpendicular, la mediatriz es perpendicular al segmento y pasa por su punto medio. Claro, 40 grados no enganchaba con nada acá la situación. No tenía nada que ver con nada. No, dije 90. Bueno, entonces, tenemos que encontrar la pendiente de esta. ¿Qué hicieron ahí? ¿Cuál fue la estrategia? Buscar la pendiente AB y después encontrar la perpendicular. Ok. Este era el A, ¿no? Este era el A y este era el B. O sea, encontrar la pendiente de la recta que contiene el segmento AB. ¿Sí? Y una vez que tenemos esta pendiente, la pendiente de esta otra, por propiedad, es inversa y opuesta. O sea, la pendiente que estamos buscando, esto es un igual, supuestamente, es menos 1 sobre esa que encontramos ahí. Esto en base a la teoría. ¿Está bien? Grabando. Bien, ¿cuánto da entonces esta pendiente? La del segmento, digamos. ¿Cuánto les dio esa? 2/9. 2/9. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? Me salió gigante ese 2/9. Y entonces esta otra, menos 9/2. Por lógica, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguna duda con esto? Este era fácil. ¿Queda claro lo de la pendiente, lo de la mediatriz? ¿Qué cosa es la mediatriz? ¿Sí? Ok. Bueno, había que acordarse un poquito de lo que vimos en geometría 1, ¿sí? La geometría del año pasado. Ahí habíamos visto el concepto de mediatriz. Bueno, el 9, este sí que es largo.
pero vamos a tirar las ideas nomás. El 9 había 4 puntos y había que demostrar que eran los vértices del cuadrado, de un cuadrado, y además había que calcular el área y el perímetro. Bien. Entonces, en primera instancia, para que sea un cuadrado tiene que ser un paralelogramo. O sea que tiene que tener 2 pares de lados paralelos. O sea que hay que hacer la misma estrategia del paralelogramo. Una vez que está hecho eso, hay que probar que todos los lados son iguales, porque esa es la propiedad para hacer cuadrados, ¿está bien? Entonces, para probar que todos los lados son iguales, hay que calcular la distancia entre los puntos. ¿Está bien? Y después, una vez que tenemos eso, hay que aplicar las fórmulas de área y perímetro para determinar, una vez que hacemos la segunda parte, donde probamos que todos los lados son iguales, ahí sacamos la longitud de los lados. Para calcular el área hacemos lado al cuadrado y para calcular el perímetro 4 veces lado. ¿Está bien? ¿Pudieron hacer ese ejercicio? Ese sí que es largo. Sí. Sí. Había que hacer como recién. Me vuelvo al ejercicio anterior. Uy. No sé qué pasó acá. Ahí está. Ay, chicos, no me anda el mouse. Estimo que me estoy por quedar sin pilas en este mouse porque me están dando rarísimo. Bueno, supongamos que es esta la situación, ¿no? Solamente es para poner los resultados y no volver a escribir todo de nuevo. Tenían que hacer M de AB, ¿no? ¿Cuánto les dio en este caso? 4 tercios. Este dio 4 tercios, bueno. Bien, y M de AD... Menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos. Ahí voy. Ok. Y el CD... 4 tercios. 4 tercios. Y este otro de haber dado menos 3 cuartos, ¿no? Sí. Bueno, entonces con eso prueban que los lados son paralelos. O sea que el ABCD este es un paralelogramo. Pero para probar que es un cuadrado nos faltaría... También hay que probar que todos los ángulos son rectos, pero eso sale fácilmente porque las pendientes son opuestas e inversas. Entonces los lados son perpendiculares. O sea que tiene 4 ángulos rectos. Y después... La otra cosa que hay que probar es que los lados son iguales. Entonces hay que hacer la distancia de A a B. ¿Está bien? Con la fórmula de la distancia. ¿Esta puede ser que de 5? Sí. Y lo mismo la distancia de B a C, de C a D, de A a D. ¿Está bien? Ahí aplican la fórmula de la distancia. La raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esto lo vimos en la primera clase, ¿sí? Cómo calcular las distancias. Todas dan 5. Por lo tanto, van a concluir que el ABCD es un cuadrado. Y después, para sacar el perímetro del ABCD, ABCD, van a ser 4 veces el lado, que si dijimos que medía 5, es 4 por 5, o sea que este da 20. Y el área de ABCD es igual a lado al cuadrado, o sea que sería 5 al cuadrado, que es igual a 25. ¿Estamos? Mucha cuenta para hacer ahí. Y hasta ahí me parece que era la tarea. Porque en el otro está la última propiedad que nosotros no vimos. Díganme ustedes si estoy bien. Sí, pero hasta ahí. No sé si alguien... Hasta el 9 era así. Estamos. Bien. Entonces, nos faltaba esta demostración de esta proposición que nos dice que si tenemos dos rectas L1 y L2 que no sean paralelas al eje Y, son paralelas y solo si sus pendientes son iguales.
lo que decía el otro día cuando ya estuvimos charlando es que es conocido esto, que ya lo han usado previo a esta demostración y de ponerlo acá en esta materia. Es algo que seguramente ya han usado y de hecho recién hicimos los ejercicios haciendo uso de esto, ¿está bien? La demostración es para asegurarnos que esto es válido, que lo podemos usar siempre, ¿está bien? Siempre que las rectas no sean paralelas al eje Y, porque ahí no podemos hablar de pendientes, ¿está bien? Entonces, por eso desestimamos esa situación. Entonces, vamos a comenzar la demostración considerando las pendientes M1 y M2 de las rectas L1 y L2. Están graficadas las rectas, ¿sí? Con sus ángulos de inclinación, están graficadas. Entonces, como es un sí, solo sí, hay que hacer la ida y la vuelta. ¿Está bien? Entonces, para la ida ¿qué es? Que L1 y L2 son paralelas y tenemos que ver que las pendientes son iguales. ¿Está bien? Entonces, si tenemos la recta L1 y L2 y alfa es la inclinación de L1 y beta la inclinación de L2, ¿está bien? Y si L1 y L2 son paralelas, que de ahí estamos partiendo, esa es nuestra hipótesis, va a resultar que alfa y beta son iguales por ser correspondientes entre paralelas. ¿Está bien? Si ya sé que estas dos son paralelas, la lila y la verde son paralelas, resulta que el ángulo alfa y el beta son correspondientes, donde la secante es el eje X. ¿Está bien? Y por ser correspondientes entre paralelas, resultan ser iguales. Entonces, tenemos que alfa y beta son iguales, aplicamos tangente miembro a miembro, nos queda tangente de alfa, tangente de beta, y como alfa es el ángulo de inclinación, tangente de alfa es la pendiente de L1, y beta es la inclinación de la recta L2, entonces tangente de beta, por definición, es la pendiente de la recta L2, a la que simbolizamos con M2. Entonces nos queda que M1 y M2 son iguales, es decir, las pendientes son iguales. La ida es bastante sencilla, sale directo, ¿sí? Para la vuelta, al revés, ahora vamos a considerar que las pendientes son iguales y vamos a llegar a que las rectas son paralelas, ¿está bien? Entonces, las pendientes de L1 y L2 son iguales, es decir, M1 es igual a M2, entonces. Y acá reemplazamos M1 y M2 por tangente. Hay un 1 acá que no va, no lo puedo cambiar porque estoy en un PDF. Es tangente de alfa igual a tangente de beta. Este sub 1 no tiene por qué estar, ¿está bien? Entonces, tangente de alfa igual a tangente de beta. Ahora, yo no puedo simplificar las tangentes como si fuera, no sé, que está sumando, que tengo alfa más 2 y beta más 2 y chao, se cancelan, ¿sí? O sea, no siempre voy a poder cancelar estas tangentes, porque la tangente no es inyectiva, entonces para un mismo valor de la tangente hay distintos valores del argumento, o sea, del ángulo. Pero en este caso, como tanto alfa y beta están acotados, porque son ángulos de inclinación y por ser ángulos de inclinación están entre 0 y 180 grados, en esos intervalos, si las tangentes valen lo mismo, entonces resulta que los ángulos son iguales, porque en ese intervalo entre 0 y 180 grados, para cada valor de la tangente viene de un único ángulo, o sea, no hay distintos ángulos que tengan el mismo valor de la tangente. En este intervalo resulta ser inyectiva la función tangente. O sea, la función tangente no es inyectiva, pero si yo considero acoto a un intervalo como es en este caso, ahí sí es inyectiva. Y por ende, si las tangentes son iguales, quiere decir que los ángulos son iguales. ¿Está bien? Y si los ángulos son iguales, son los ángulos de inclinación, alfa y beta, entonces L1 y L1 y L2 tienen la misma inclinación, ¿qué quiere decir? Bueno, que son paralelas. Tener la misma inclinación implica que las rectas L1 y L2 son paralelas. Entonces ahí están demostradas la ida y la vuelta, por ende, si sabemos que dos rectas son paralelas, tienen las mismas pendientes, o sea, sus pendientes son iguales, ¿está bien? Y al revés, si las pendientes son iguales, las rectas resultan ser paralelas. Bien, ¿alguna duda con ese? ¿Nada? Ok. Paso al que sigue. El que sigue es más simple, mucho más simple, está bien, sale en un renglón. También tenemos dos rectas, L1 y L2, que no son paralelas del eje Y.
Y van a ser perpendiculares si solo si sus pendientes son opuestas e inversas. Eso también lo charlábamos en los ejercicios de recién. ¿Está bien? Simplemente esta es la demostración para decir que siempre es válido esto, ¿sí? Entonces, otra vez, empezamos con dos rectas, L1 y L2, dependientes M1 y M2 respectivamente. Fíjense que está puesta la flecha doble. Nosotros primero vamos a ver la ida, que sería todo esto, y después revisamos la vuelta, de manera tal que vale la flecha tanto para un lado como para el otro. ¿Está bien? En este no pudimos hacer eso por esta cuestión acá, que hay que aclarar que los ángulos están acotados para poder pasar de la tangente de alfa igual a la tangente de beta a que alfa y beta son iguales. En la ida, eso no es problema. De que alfa y beta sean iguales a que las tangentes sean iguales, eso sale directo. Pero la vuelta, si las tangentes son iguales, no necesariamente los ángulos van a ser iguales, ¿sí? Por eso no salió directo la ida y la vuelta. En cambio acá no, podemos ir tranquilamente. ¿De dónde partimos? Bueno, como es la ida, partimos de que las rectas son perpendiculares. ¿Y a qué queremos llegar? A que las pendientes son opuestas e inversas, ¿sí? Entonces partimos de que L1 y L2 son perpendiculares. Si son perpendiculares, el ángulo que se forma entre ellas dos, o sea, θ, es de 90 grados. Si θ vale 90 grados, entonces la tangente de 90 no está definida, no existe. Pero entonces la tangente de θ, la tangente del ángulo de inclinación, es lo que hicimos en el ejercicio de recién. Esto, tangente de θ, es lo mismo que M2 menos M1 sobre 1 más M1 por M2. Esto es lo que me dictó Fernando cuando estaba haciendo el ejercicio, ¿sí? Ahora, si esto no está definido, esto no tiene solución. No puedo resolverlo si no está definido. Ahora, ¿cuándo esta expresión no va a tener solución? Bueno, el problema puede estar acá abajo, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que este denominador sea 0. Esa sería la única situación en que esta expresión no tenga ninguna solución. Entonces, lo que podemos deducir de que esto no tenga solución es que el denominador, la expresión que está en el denominador, valga 0, porque es la única situación en la que esto no va a tener solución. Entonces, vamos a concluir, como decía recién, que el denominador, o sea, 1 más M1 por M2 es igual a 0. ¿Está bien? Y si esto vale 0, despejo M1, que va a ser pasar este 1 restando y este M2 dividiendo, y me queda que M1 es igual a menos 1 sobre M2. Pero en esta situación, ¿qué estoy diciendo? Bueno, las pendientes son opuestas e inversas. ¿Está bien? O sea que llegué a lo que quería. Y para la vuelta, voy a partir de que las pendientes son opuestas e inversas y voy a llegar a que las rectas son perpendiculares. Pero directamente voy por este camino acá, y vuelvo, digamos, ¿sí? Entonces parto de acá, de que las pendientes son opuestas e inversas, y empiezo a hacer los pasos a la inversa. Entonces ahora lo que hago es esta expresión igualarla a 0, o sea que paso el M2 multiplicando y el menos 1 sumando. Y me queda 1 más M1 por M2 igual a 0. Si esto vale 0, va a querer decir que esta expresión no tiene solución, porque estoy diciendo que el denominador vale 0. Si esta expresión no tiene solución, es porque la tangente de θ, que es la misma cosa que esto, no está definida. Y si la tangente de θ no está definida, es porque el ángulo vale 90 grados. Y si el ángulo entre las dos rectas vale 90 grados, porque las rectas son perpendiculares. Y llegamos a lo que queríamos. Así sencillo, hicimos la ida y la vuelta. Entonces, podemos asegurar que dos rectas L1 y L2 van a ser perpendiculares si solo si sus pendientes son opuestas e inversas. Entonces yo sé que la pendiente de una recta vale 3 y de otra vale menos 1/3, listo, digo, estas rectas son perpendiculares. Y al revés, si yo sé que las rectas son perpendiculares, conozco la relación entre sus pendientes, son opuestas e inversas. ¿Estamos con este? ¿Con el 5? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Sí. El profe lo entendió. Ah, pensé que me querían preguntar. Ok, genial, genial. Mira que lo dije rapidito. Iba apuradísima la profe. Bueno, veamos esta proposición 6. Y ya con esto voy terminando porque tengo otra clase. Entonces, proposición 6 nos dice que el punto medio de un segmento, P1 de componentes X1 y 1 y P2 de componentes X2 y 2, es X1 más X2 sobre 2 y 1 más Y2 sobre 2. Se nos da una fórmula para calcular el punto medio de este segmento. Digamos que el punto medio se llama, bueno, acá le puse P,
Bueno, las coordenadas de P se obtienen haciendo esto. X1 más X2 sobre 2 y 1 más Y2 sobre 2. Una cuenta sencilla que nos permite encontrar el punto medio de cualquier segmento, ¿sí? Entonces dice, la demostración. Sean P1 y P2, estos puntos que estamos considerando acá, los extremos de un segmento. Y sea P de componentes X, Y, el punto medio. Acá en el gráfico lo ven, ¿sí? O sea, el punto medio es P del segmento P1 o P2. ¿Está bien? Fíjense que como hicimos en los casos anteriores, consideramos otros puntos de manera tal que se nos formen triángulos rectángulos y trabajar con cosas conocidas, ¿sí? Con cosas que ya tenemos de antes. Entonces, consideramos los triángulos P1MP. Fíjense, P1MP. Entonces M tiene la primera componente que coincide con la primera componente de P y la segunda componente coincide con la segunda componente de P1. Entonces, M va a tener componentes X y 1. Y el punto N, este N, tiene componente X2 que coincide con la de P sub 2 y 1. ¿Está bien? Ok. Y vamos a usar acá criterios de semejanzas de triángulos. Los triángulos P1M y P2P1N son semejantes porque tienen dos ángulos iguales. Tienen este ángulo P1, digamos, en común y además este ángulo M y este ángulo N rectos. Entonces, como tienen dos ángulos iguales, los triángulos son semejantes. Y por ser semejantes, el año pasado llegamos a ver semejanza de triángulos con ustedes. No me acuerdo. Chicos, ¿alguien se acuerda? Vimos los criterios. Claro, pero los de semejanza, No recuerdo. yo tampoco. Pero bueno, les anexo entonces eso para que lo vean, porque si no, no se puede entender acá qué estoy haciendo, ¿sí? Lo que ocurre, y se los digo rápido, pero después si hace falta les anexo algún material extra. Lo que ocurre con la semejanza es que los triángulos, a diferencia de lo que nosotros sí vimos que es la igualdad, me parece que nosotros llegamos hasta igualdad y no hasta semejanza, es que, como pasa con la igualdad, hay un criterio general de cuándo van a ser semejantes los triángulos y después una definición general, digamos, y criterios que, dando menos datos, también puedo afirmar que los triángulos son semejantes. Semejantes a lo bruto, digamos, de forma muy superficial, diríamos que tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño, ¿sí? Entonces, lo que va a ocurrir con dos triángulos, por ejemplo, con este P1PM y P1P2N, ¿sí? Que tienen todos los ángulos iguales y los lados son proporcionales. Digamos que si el lado P1P2 mide 1, P1P mide 1, P1P2 mide 2, por ejemplo, es el doble. Entonces, si este mide, no sé, 0,8, este tendría que medir el doble, 1,6. Y no sé cuánto mide este tiene que medir el doble. ¿Estamos? O sea, se verifica una proporción, una proporcionalidad entre los lados. O sea, si yo hago la razón entre dos lados, correspondientes de un triángulo y el otro, siempre me da el mismo número. ¿Está bien? Los lados son proporcionales, que es lo que voy a escribir acá, por eso lo estoy diciendo, ¿está bien? Entonces, por un lado, puedo asegurar que son semejantes porque el primer criterio de semejanza, o uno de los criterios, mejor dicho, me dice que es suficiente con que yo conozca dos pares de ángulos iguales para decir que los triángulos son semejantes. Y en este caso en particular, si yo estoy mirando el P1PM y el P1P2N, tienen este ángulo en común, o sea que este es igual para los dos, y este ángulo M que es de 90 y este ángulo N que es de 90. Entonces se verifica ese criterio, por ende los triángulos son semejantes. Y por ser semejantes, se verifica la proporcionalidad de los lados. Entonces, P1P sobre P1P2, como decía recién, este chiquito con este largo, el cociente de esos dos es lo mismo que yo haga P1M, P1N y que haga PM sobre P2N, que es esto que está acá. ¿Sí? Y como este punto P es el punto medio,
P1P sobre P1P2 tiene que ser un medio, porque esta es la mitad del más grande, digamos. ¿Se me siguen más o menos ahí con la idea o se me perdieron con esto de semejanza de triángulos? Es un concepto bastante simple, pero díganme ustedes. Se entendió, profe, y acá estuve revisando y encontré que vimos las semejanzas, pero no trabajamos con los triángulos. Ajá, claro, un concepto general habremos visto de la semejanza. Sí. Bueno, pero con eso, que lo que acabo de decir, es todo lo que necesitarían para poder entender esto. No les va a complicar más cosas, ¿sí? De igual manera, si necesitan algún apunte, me dicen y yo les anexo ahí en el aula, en el campus, algún apunte de semejanza de triángulos, ¿sí? Ningún problema. ¿Está bien? La verdad que no me acordaba. Vienen siendo años tan raros estos últimos años que es difícil tener control de qué se vio o qué no se vio. Especialmente el año pasado fue el más raro de todos los años, ¿no? De la humanidad, más o menos. Bueno, entonces digo, por lo menos comprender esto, ¿no? Los triángulos son semejantes y lo que ocurre con sus lados que son proporcionales. En este caso, la razón de proporción es un medio. O sea, todos están en una relación de un medio. Bien, una vez resuelto esto, lo que vamos a hacer es, tomo el primer término, ¿sí? Y lo escribo, el primer término, la primera razón, y lo escribo en términos de las componentes. O sea, si yo miro, quiero que entre todo en una sola cosa, P1, el segmento P1P, ¿está bien? Yo puedo determinar la longitud de este segmento, ¿sí? Pero no empecé por eso, perdón, estoy en este, P1M. No, me detuve porque estaba leyendo mal. Estoy en el P1M, este P1M, yo puedo determinar la longitud de este segmento, que va a ser X menos X1, o sea, toda esta distancia menos esta, me va a dar cuánto mide P1M, ¿sí? Y después, P1N, que es desde aquí hasta acá, es X2, todo esto es acá, menos X1, me va a dar, X1, me va a dar todo este pedacito, ¿está bien? Eso es lo que está puesto acá, están puestos los segmentos en términos de las componentes de los puntos. Y sabemos, por lo que dijimos acá arriba, que esto vale un medio. Entonces, simplemente despejando X de acá, ¿sí? O sea, paso el denominador multiplicando, este X1 que está restando sumando, hago las cuentas, bla, 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 y llego a que el punto X se puede obtener haciendo X1 más X2 sobre 2. Son cuentas nada más, ¿sí? Y lo mismo ocurre, no quiero meter la pata, recién dije cualquier cosa, con este PM y P2N. Yo los puedo determinar. Este PM lo puedo hacer como I menos I1 y este P2N lo puedo hacer como I2 menos I1. Lo puedo determinar. Eso está hecho acá. I menos I1 sobre I2 menos I1. Y sabemos por esta expresión inicial que vale un medio esta razón. Hacemos cuenta, despejamos y llegamos a que I es I1 más I2 sobre 2. Por lo tanto, las coordenadas del punto que estamos buscando, que es el punto medio, el punto P, van a ser esta, X1 más X2 sobre 2, y esta otra, I1 más I2 sobre 2. ¿Estamos? No sé si hice mucho lío acá en la última parte. Me perdí con los puntos. ¿Se entendió? ¿Necesitan que lo repita? ¿No? ¿Quedó? Bien. Agarré un punto que no era en un momento. Bien. Y si me refiero a los ejercicios que ustedes tienen que hacer, que está más allá de esta demostración, esto lo hacemos una vez, ya lo saben, ¿no? La demostración es para asegurarnos que cuando apliquemos esta fórmula va a estar bien. Pero entonces cuando ustedes vayan a los ejercicios, por ejemplo, si yo quiero encontrar las coordenadas del punto medio del segmento de extremos, P1, que es de componentes menos 2, 2, y P2, que es de componentes 4, 5, es simplemente aplicar esta fórmula. O sea, no tienen que hacer todos estos pasos, ¿sí? Entonces, hay que hacer X1 más X2, o sea, menos 2 más 4, y esto sobre 2. Esa es la primera componente. La segunda, 2 más 5 sobre 2. Y haciendo las cuentas nos queda que es el punto 1, 7 medios. Eso en relación a los ejercicios, cuando uno tiene que aplicar esto, bueno, simplemente aplica esta fórmula y listo. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna duda con este?
No. No, profe. Ok.